Bienvenidos a nuestro diario, nuestro noticiero que se pone en marcha. ¿Cómo se siente para que a los 65 años no se pueda jubilar? Que tenga que seguir trabajando 70, 75, 80. Una manera de ver el mundo que el señor Regazzoni, tan importante hoy día en el gobierno de la ciudad, establece como algo importante. Bueno, Mirta Tundis, que es una especialista, va a estar conversando con nosotros de este tema. Por supuesto, en un mundo de juguetes, a veces es bueno saber que quienes fabrican juguetes en la Argentina están otra vez amenazados. Después de la tremenda recuperación que tuvo la actividad de esa industria en los últimos años, ahora es amenazada por la apertura indiscriminada que se va dando poco a poco de las importaciones en la República Argentina. Estos son dos de los temas, además de lo que vamos a considerar, por supuesto, con nuestros móviles estratégicamente ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué más tenemos para compartir con ustedes hoy? Se lo va diciendo Luciana Rubinska. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Muy buenas tardes para todos. Tenemos un móvil en la Asociación del Fútbol Argentino porque está reunida la Comisión Normalizadora. Pero además de la visita de Raúl Gámez, vamos a estar hablando, porque viene justamente para tratar el tema fútbol para todos, una mirada y una visión diferente durante tanto tiempo a lo largo de la etapa del grondonismo. Hay que hacer hincapié en lo que sucedió en el porvenir con Enrique Merelas, el presidente de la institución, implicado en una situación muy pero muy extraña. Hubo golpes, hubo piñas, hubo agresiones y hubo gente que terminó detenida. Un tema muy importante que hace a lo local, pero también a lo internacional, manejado por Iván Jagroski. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Primera votación en las Naciones Unidas. Susana Malcorra afuera de los primeros 6 nominados. Va a emitir ahora en la red, si ya no lo hizo, en la red social Twitter, una serie de mensajes. La canciller argentina, lo que me decían cerca de Susana Malcorra es: no son buenas noticias, pero tampoco son malas porque no hubo veto. Los detalles en un ratito, Víctor Hugo. Quienes habla ha sido distinguido especialmente por un repudio de la DAIA, que a esta altura de los acontecimientos y con lo que saben ustedes que pensamos de la DAIA es efectivamente una distinción. El llamamiento argentino judío ha repudiado las manifestaciones realizadas por la DAIA en referencia a mi persona, da datos de cómo ocurrió esto, el cuestionamiento realizado por la DAIA, que incluye un curioso pedido de retractación. De mi parte, pone en evidencia, dice el llamamiento judío argentino, una vez más la función desembosada asumida por la DAIA y la AMIA desde la muerte del fiscal Nisman hasta la actualidad, el rol de ser uno de los legitimadores más conspicuos y diligentes de las políticas neoliberales, limitadoras de la soberanía nacional que caracterizan al actual gobierno de Cambiemos y el PRO. El llamamiento argentino judío se solidariza con mi persona y advierte a la sociedad que la DAIA no es la representación política de la comunidad judía argentina, sino la representación de uno de sus sectores, aquel que se identifica con las versiones más reaccionarias de nuestra sociedad. Marcelo Orestein, secretario general, y Jorge Elbaum, presidente, han emitido esta tarde esta declaración, que por supuesto agradezco muchísimo. Más adelante, cuando presentemos parte de la nota realizada ayer, cuando Mario Cimadevilla decía equivocadamente algo que es una mentira, el juicio en ausencia por el atentado de la AMIA, voy a dar más de 10 razones por las cuales puedo sostener esto que a la DAIA le ha merecido un repudio que, insisto, se convierte en una distinción que podemos perfectamente colgar de nuestro pecho. En C5N informa Gabriel Morini. Sí, es muy importante información de último momento. La Justicia Federal de La Plata dilata una definición sobre el tema del tope al tarifazo al gas, el tope del 400% que había sido judicializado en el día de ayer. El juez federal Alberto Recondo, le pidió informes a la Procuración del Tesoro para saber si va a aplicar o no el gobierno el tope al 400% en la tarifa de gas que fue anunciado públicamente por el jefe de gabinete Marcos Peña. Esto llega luego de que la fiscal Ana María Russo
dijera que tiene que suspenderse también esta otra resolución del gobierno que fijaba un tope del 400% en el tarifazo de gas, luego de que la Cámara Federal de La Plata decidiera anular las resoluciones que precisamente generaron el tarifazo. Esto, en definitiva, los efectos que tiene es retrasar una definición sobre la medida cautelar que había pedido la ONG CEPIS, dirigida a anular esta nueva resolución con la que el gobierno intentó parchar lo que fue el tarifazo original. Ahora, la semana que viene, va a haber otro juez de feria que va a encargarse de este asunto y va a tener que definir, seguramente a partir de la semana que viene, si avala o no el pedido de medida cautelar para anular el segundo tramo del tarifazo. Para la gente, bajémoslo a la gente, Gabriel, ¿qué significa esto? ¿Dónde hay una buena noticia para los usuarios? En realidad, la buena noticia venía de la mano de la Fiscalía, porque pidió avalar una medida cautelar y que se frene el tarifazo de todas maneras. El juez Recondo lo que hace con esta decisión de pedir informes al gobierno para saber si aplica o no es dilatar los tiempos en la feria judicial y quizás llegar a no tener una definición en los próximos días. Esto es, no se sabe bien qué es lo que hay que hacer y si está vigente o no el segundo tope que anunció el gobierno. El aumento del gas era a partir del 1 de abril. Exactamente, ese fue el original. Bueno, ese fue anulado por la Cámara. Ya no podrá ocurrir, sea cual sea, incluso el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el invierno va a pasar sin el aumento, no pueden retrotraerlo. ¿Cómo harían? ¿Cómo pueden cobrarle a la gente un aumento que es una salvajada y encima el acumulado de varios meses? Me parece que ya empieza a ser imposible, Gabriel. Sí, así es, se vuelve cada vez más complicado y ahora se abre la posibilidad de que sea la Corte Suprema la que tome en sus manos el tema de audiencia pública y la convoque por su lado, lo cual genera un problema y también genera un problema a la hora de ver los costos, ¿no? Y cómo precisamente se paga, qué es lo que se tiene que pagar. Las empresas están previendo una facturación cada 20 días de la tarifa de gas precisamente por las dilaciones que ha tenido a establecer cuál va a ser el monto que se le va a cobrar finalmente a los usuarios. Es una incógnita todavía. Gabriel Morini, muchísimas gracias por esta información, primero en C5N. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a empezar a repasar lo que ocurrió hace algunos minutos nada más en Gerli, puntualmente en el club El Porvenir, equipo que recientemente ascendió a la Primera C. Uno de los implicados es Enrique Merelas. Enrique Merelas es presidente de la institución desde 1980, hombre muy cercano a Julio Humberto Grondona, presidente del club desde ese momento. Y hace un rato nada más, lo que pasaba era esto, un enfrentamiento interno entre Enrique Merelas, que llegaba en auto junto con su mujer a la institución. ¿Cuál es Merelas? Y otro, ahí el que está... Ya te lo digo, uno que de pelo blanco, que ahí no está en escena, pero sí va a aparecer, que estaba ese de anteojos, con el buzo que tiene capucha, fue junto a su mujer y también a otro familiar, a la institución, al club, y ahí estaba una parte de la comisión directiva y de algunos socios que estaban ocupando la institución. Se enfrentaron, hubo piñas, hubo agarradas, al punto tal que el familiar de Merelas terminó siendo llevado por la policía. ¿Cuál es la interna? ¿Qué es lo que pasa acá para intentar explicar estas imágenes insólitas de agresión? Ahí lo vemos a Merelas corriendo a un hombre, también lo hizo con una mujer también golpeando a la gente de Merelas. Merelas es un hombre muy fuerte dentro del fútbol, muy cercano también a una parte de la barra brava del Porvenir. Es de la vieja guardia fuerte. grondonista. Fue heladero durante 30 años de Julio Humberto Grondona. Estaba muy referido a los equipos juveniles. Exactamente, una injerencia importante en las juveniles a lo largo de la historia de la AFA. ¿Y gobierna el Porvenir desde los años 80? Hace 37 años. Hace 37 años. ¿Qué es lo que pasó, por lo menos lo que me cuentan a mí, en esta interna? Porque esto es una interna que se terminó reflejando de esta manera a las trompadas y con detenciones en un escándalo hace un ratito nomás. Ese señor, el que tratan de contener, es de la gente de la contra de Menela. Ese señor está con Merelas, enfrentándose con los otros que estaban siendo enfocados y ese es recién. Menelas. Y ahí está la policía. Ahí hay gente del lado de Merelas enfrentado con otros socios del club y algunos de la comisión directiva que formaban parte también del grupo de Merelas. ¿Qué es lo que pasó? Hace algunos meses se tenían que hacer
las elecciones. Lo que me cuentan a mí es que Merelas convocó a algunos socios que no eran de su, ahí vemos el momento de la detención después de que golpeó, que no eran de su grupo más fuerte. En esa comisión hubo una denuncia que se radicó, que está constatada, donde lo acusan de que se robó un dinero importante, estamos hablando de millones, y donde también lo acusan de haberse llevado los libros de contabilidad. Lo que dictamina en una primera instancia es que Enrique Merelas, ahí vemos las trompadas directas con uno de los socios que estaba en la institución. El que llega y que ingresa al club es Merelas, como decíamos hace un rato, con su familia. Él es acusado de eso. Lo que dice la justicia es que él deja y debe dejar su cargo por un tiempo, queda en suspensión hasta que esto tome alguna resolución, pero Merelas a lo que se aferra es que ese fallo no está firme, entonces considera que puede seguir ejerciendo sus funciones. Va a generar algunas repercusiones más esto que veamos y que ocurrió en un club del fútbol de la República Argentina. En este lugar lo tenemos a Francisco Urrutia. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes también para Luciana, con el móvil en esta calle Blanco Encalada del 400, localidad bonaerense de Herli. Estamos en la zona sur del conurbano. Afortunadamente ahora el panorama es mucho más tranquilo aquí en esta sede, en la cancha del Porvenir. Recién repasaban allí en el piso los incidentes que se produjeron más temprano, a primera hora de esta tarde, cuando un grupo de socios e hinchas se enfrentó al actual presidente Enrique Merelas, que preside este club desde hace 35 años. Recién fuera de micrófono intentamos hablar con otros socios un poco más tranquilos, con las aguas más tranquilas, y nos explicaban que la situación irregular surge porque están actuando en forma o de manera simultánea dos comisiones directivas con un mismo presidente, unos obviamente que son históricos compañeros de Merelas y otros que lo están enfrentando en la interna. De hecho, lo acusan al presidente de un faltante de 12 millones de pesos en lo que ha sido el último balance de este club, el Porvenir. Y lo que denuncian del lado de Merelas es que esta comisión directiva paralela, con socios e hinchas, en el día de hoy habían tomado literalmente el club, impidiendo que la gente pueda ingresar y que se lleven a cabo las actividades de manera normal. De hecho, nos decían que como consecuencia de esta toma para los del bando de Merelas de manera violenta, incluso el plantel profesional, el equipo de primera no pudo hacer entrenamiento normalmente aquí en esta sede por esta toma. Cuando Merelas intenta entrar al club y enfrentar a este grupo que, según denuncian ellos, estaban tomando la sede del Porve, es que comienzan estos incidentes que recién reflejaban allí con la imagen, insultos, agravios, empujones, incluso se han tomado a golpes de puño, hombres, también participaron de la trifulca algunas mujeres, y como saldo de esto, una persona fue detenida y el propio Merelas tuvo que salir custodiado por efectivos de la policía bonaerense de este club hacia la comisaría de Herli para radicar la denuncia correspondiente. Como les decía, afortunadamente ahora el panorama es mucho más tranquilo, de a poco se van normalizando las distintas actividades en este club de la zona sur del conurbano, con efectivos de la bonaerense en el interior del predio y también en la puerta, verificando que todos los que entran y salgan sean socios de la institución. Gracias, Francisco Urrutia. ¿Cuánto cuesta una salidita por la avenida Corrientes? No con esta gente, no. Digamos, más vale dejarlos en sus lugares naturales. ¿Cuánto vale? Vamos a hacer cuentas en algún momento. Vamos a estar con un móvil, vamos a charlar con la gente. Sobre todo en épocas, además, de vacaciones de invierno, sí, cuando vos tenés que llevar a tus hijos, o querés por lo menos llevar a tus hijos porque no es época de periodo escolar. ¿Cuánto vale tener y la posibilidad de comprar una entrada para el cine, para el teatro, comer? Porque todas esas salidas implican un montón de gastos en una situación bastante difícil. Víctor Hugo, primera votación en las Naciones Unidas para ver quién va a suceder al subsecretario general, que hoy, como todos saben, es Ban Ki-moon. ¿Por qué eso suscita atención en el mundo, pero particularmente en la Argentina? Porque uno de los 12 candidatos, entre los y las 12 candidatas, es Susana Malcorra, la canciller argentina. ¿Por qué decimos revés para Malcorra? Porque en la primera votación la encabezó el ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres. 12 candidatos, que Guterres también fue alto comisionado de la ONU para los refugiados. El sistema de votación es el siguiente: alentar, desalentar o sin opinión. Ese es el sistema de votación en Naciones Unidas. Tuvo 12 votos de alentar Guterres, ninguno de desalentar y 3 sin opinión, y ahí fueron bajando.
¿Qué me decían a mí cerca de Malcorra, Víctor Hugo? Que esto no necesariamente es una mala noticia para la canciller argentina porque no hubo veto. Igual el proceso es lento de selección. Esta, según, insisto, me decían a mí cerca de Malcorra, no es una buena noticia, pero tampoco es una mala noticia porque no hubo veto. Esto me dijeron cerca de Malcorra. Ahora, seguramente que si son los que votan lo del Consejo de Seguridad y no estás en la primera nómina, se complica un poco más. Malcorra es parte de una despiadada lucha dentro de la propia ONU. Ha recibido algunas acusaciones que uno no sabe cómo tomar porque pueden ser una parte de ese juego político, otros candidatos que tiran basura sobre, en este caso, Malcorra, por aquello que no hizo, que no investigó, de lo que no se preocupó por ciertos abusos sexuales que se cometieron en determinado momento dentro del seno de la ONU en distintos países. Eso fue algo que le endilgaron a Malcorra de lo que se ha defendido y que seguramente hace a esta lucha política y a esta definición que ahora viene un poquito torcida de todas maneras, me parece, Iván, porque en la primera movida salió ganando el candidato portugués y no Malcorra. Sí, no, de hecho Malcorra estuvo lejos, naturalmente, en los primeros 6 nominados, digamos, que así es el sistema de elección, no está Susana Malcorra, directamente no figura. Ahora, la elección es larga, el proceso para secretario general de la ONU es lento, hay otra votación en septiembre y una votación final en octubre y les dan tiempo, Víctor Hugo, a los candidatos que reciben pocos votos para bajarse. Le dan tiempo a los candidatos para bajarse en este proceso que insistimos. Es lento, es largo, pero la primera noticia para la Argentina y para la canciller Susana Malcorra no fueron alentadoras. Están las vacaciones de invierno en estos momentos, hay actividades a lo largo de todo el país. Nosotros te vamos a presentar una alternativa interesante en Rosario, plataforma para llevar a tus hijos, plataforma Labardén en Rosario, una alternativa para vivir el invierno de una manera diferente. Es durante las vacaciones de invierno y hasta el 24 de julio, cuidado, meternos dentro de los roperos, en el Palacio Labardén, en el cuarto de los roperos. Viene acá, deposita a todos estos chicos, tan lindos los chicos, tan divertidos. Mire, es como Alicia en el País de las Maravillas, más o menos así. Estará el conejo, el mago del sombrero, todos estos es así. Venga. ¿Estás leyendo? Sí. ¿Te han pintado la cara? A ver el corazón, mostrámelo. ¿Quién te trajo, tu mamá? Decime. Sí. ¿Cuántos chicos tenés? 2. ¿Leen cuentos todavía los chicos o están con la tablet? Con el teléfono, sí, con la tablet, pero la idea es que lean. Y si hablo ese placar, ¿a dónde aparezco? No sabés, ¿no? Afuera. Afuera. Bueno, afuera, me mandó para afuera. Ay, venga por acá. ¿Vio? Es así. Ay, qué lindo. Abrimos esa puerta y encuentra, por ejemplo, disfraces para los chiquitos. Allí se están caracterizando. Son diferentes actividades. ¿Quién me va a disfrazar? ¿Quién se anima a disfrazarme a mí? A ver, disfrazame. ¿Qué me vas a poner? Bueno, me entrego todo. Soy el nuevo Ken de los chicos en esto. ¿Me pongo esto? Bueno. ¿Te gusta cómo me queda? No, no te gusta. A ver qué me falta. Poneme algo más. ¿Qué me falta? Ven. Vos me querés mucho, ¿no? Se nota, mira lo que me da. Está bien. ¿Algo más para ponerme? Todo el tiempo transitan y cada uno arma una ciudad distinta y bueno, vemos la creación de cada uno. ¿De quién te estás escapando? ¿El sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas o del conejo? Les estamos buscando el conejo, a ver por acá. Esta es la parte en que te haces chiquito. Todo lo que está pensado es didáctico y es para sacarlos. Que cuesta por ahí. Les dan la posibilidad que todo el mundo pueda venir. Me encantó. Y a ella también. Hola, ¿te gustó? ¿Te divirtió? Sí. No, tengo miedo. A ver. ¿Dónde te encontraste el carrusel? Hace tiempo que quería subirme al caballo. ¡Ay, caballo! ¿Cómo te llamas? Bueno, Si usted alguna vez sospechaba que uno era todoterreno, con esto no cabe ninguna duda, absolutamente nada. Ya sabe, vacaciones de invierno en Rosario, hasta el 24 de julio inclusive aquí en el Palacio Labardén. Abre las puertas y sale la magia. La magia de Robertito en Rosario. El ciudadano de Rosario dice que hay problemas con el abastecimiento de combustible.
Por acá no. No he visto al menos, no me consta. Pero en Rosario, dice el ciudadano, el título es: afirman que hay falta de abastecimiento de combustible. El que no tuvo demasiado combustible para levantar vuelo fue Ted Cruz en la Convención Republicana. Escuchemos a Matías Morales desde los Estados Unidos. En el tercer día de la Convención Republicana volvió a haber polémica. Se esperaba el discurso de Ted Cruz, el segundo en la carrera por la representación de su partido, ya que no le había dado el apoyo al candidato y tampoco lo hizo durante su intervención. El legislador felicitó a su rival, pero no pidió que votaran por él, por lo que se fue abucheado. La de Cruz es una apuesta a futuro, solo que en contra de la suerte de Donald Trump. De cualquier manera, también fue criticado por la campaña del magnate, debido a que rompió el compromiso que tienen los oradores de apoyar al nominado. Trump, que entró en el recinto antes de que su rival terminara de hablar, robándole todo el protagonismo, le restó importancia a la falta de apoyo. Sin embargo, Ted Cruz dio explicaciones de por qué contribuyó a dividir todavía más al partido, asegurando que no iba a llegar como un perro servil después de que atacaran a su esposa y a su padre. También habló el compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, en una suerte de presentación, debido a que los afiliados republicanos no saben mucho de él. El día de hoy, en el que los oradores tendrán como tema la unión del país y en el que se cerrará la convención, Donald Trump aceptará formalmente la candidatura del partido después de ser presentado por su hija Ivanka, dando por terminado así el proceso de primarias del Partido Republicano. Matías Morales desde los Estados Unidos. Después vamos a tener más informaciones que hacen a nuevas confrontaciones entre la policía y ciudadanos negros en los Estados Unidos en una historia que parece no tener fin. Luciana. Dentro de un ratito se va a hacer la presentación oficial de la Comisión Normalizadora con Armando Pérez a la cabeza de esta especie de interinato de reestructuración que va a tener la institución más importante del fútbol argentino. Allí está nuestro compañero Luis Rusconi para ampliar la información y para saber qué expectativas hay, porque seguramente algo más de la búsqueda del entrenador va a tener que decir Armando Pérez. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. Sí, la gran incógnita, ¿hasta qué punto hoy vamos a llegar a conocer cuál va a ser la postura que van a adoptar los miembros de la Comisión Normalizadora con respecto a todos los temas que son urgentes ya hace bastante tiempo aquí en la AFA? Bueno, por supuesto, esto genera muchísima expectativa en la sede de calle Viamonte, donde hoy a las 8 de la noche se va a presentar formalmente esta Comisión Normalizadora de la AFA. Se espera la presencia, por un lado, de Primo Corvaro, del enviado suizo de la FIFA, que ya hace algún tiempo que está en nuestro país, manteniendo algunas reuniones, y por supuesto del presidente de esta comisión, que va a ser el presidente de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, y del resto de los miembros, que son Javier Medín, secretario de Asuntos Legales e Internos de Boca Juniors, Pablo Tobigino, que es el presidente del Consejo Federal, y de la abogada Carolina Cristinciano, que es asesora legal de representantes de futbolistas y de clubes. Y como vos decías, Luciana, hay varios temas que empezarán a definirse, o por lo menos hay mucha expectativa por parte de los periodistas que seguramente van a preguntar durante el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar con la Superliga, que de cierta forma parece ser un proyecto cajoneado y que va a formar parte del pasado? ¿Qué va a pasar con la estructura de los torneos? Y en este sentido hay una idea de que el próximo torneo de la Primera División podría comenzar una semana más tarde de lo planeado, que sería el 26 de agosto. Y además, ¿qué va a pasar con la negociación de los derechos de la televisión, ahora que se encuentra rescindido el contrato del fútbol para todos? A esto se suma la incertidumbre que tiene que ver con esta danza de nombres que hay en torno al próximo entrenador de la selección nacional, y que daría la sensación de que Miguel Ángel el Russo, ex entrenador de Rosario Central y del Club Atlético Boca Juniors, estaría de alguna manera siendo el favorito para los miembros de la Comisión Normalizadora. Todas estas preguntas seguramente serán trasladadas durante la conferencia de prensa del día de hoy, que va a comenzar a las 8 de la noche. Gracias, Luis Rusconi. Hay mucha indignación en la gente que uno trata, al menos en los mensajes que se reciben, en las radios, en los diarios, por la idea de terminar con el fútbol para todos. Primero porque el gobierno en campaña, está bien que la campaña era la campaña, había prometido la continuidad del fútbol para todos. En algún momento le preguntaron a Macri qué opinaba del fútbol para todos. Dijo, yo antes lo quería sacar, pero ahora, bueno, los tiempos van cambiando. Y se le creyó. Pero la realidad es que han apuntado muy fuertemente contra el fútbol para todos, y que quizás en 2019
Después nos encontramos con que dicen 2019, pero esta gente es capaz de quitarlo antes. El fútbol sería gratis para la gente hasta ese momento. A mí me da la impresión que poco a poco irá creciendo en este terreno la indignación porque es un derecho al que la gente se había acostumbrado. Totalmente, sobre todo en los últimos tiempos y además el último registro, vos no sé si te acordás, Víctor Hugo, seguramente que sí, tiene que ver con tener que ir, los que no teníamos codificado, a un bar puntual donde tenías que pagar un dinero extra para poder ver sobre todo los clásicos del fútbol argentino. Una de las imágenes más tristes, Luciana, que me tocó ver muchas veces, era una persona desde la vereda mirando a través del ventanal de un bar, tratando de divisar a los jugadores en el televisor que estaba adentro porque no tenía para ingresar y gastar. Para citar un ejemplo, la familia se disgregaba, el padre iba al bar, los chicos, algún amigo que tenía, o se quedaban pateando piedritas en la calle. Era muy injusto. Esa es una imagen que se reflejaba mucho y la realidad es que detrás de esto lo que hay es una discusión ideológica, porque lo que está en juego cuando vos hablás del fútbol, en este caso puntual, es si lo consideras que la gente merece ver fútbol gratuitamente, que es parte de la cultura, tener el acceso a mirar a sus equipos, o si considerás que no, que el fútbol se entiende como un negocio y que solamente se reduce la posibilidad de verlo por televisión para aquellos que lo puedan pagar. Es ideológica, llevado por supuesto a un terreno político y ahora encima llevado a un tema económico que va a dar mucho que hablar. Algo que hizo el gobierno fue plantear casi una encerrona al fútbol. El fútbol reclamó un dinero que no se relacionó con la inflación, es decir, estaban cobrando 1.600 millones y están pidiendo 3.000 millones. Sí. Me parecería que esto es una forma de decirle que el gobierno diga eso no podemos. Y podría ser aceptable que el gobierno diga 3.000 millones no podemos pagar 3.000 millones, pero que le hayan pedido, sí, es raro de todas maneras, pero que le hayan pedido desde los clubes que quieren ese dinero. A mí me da la impresión de que los dirigentes van a quedar embretados como aquellos que terminaron para sus hinchas, nada menos, para los seguidores de sus clubes, otra vez con el fútbol que se convierte en un negocio de pocos para que ganen pocos y para que lo padezcan muchos. Cuando nosotros ayer explicábamos la secuencia, las cartas, tanto de los clubes del fútbol argentino como del gobierno, me parece que pusimos sobre todo esto a la mesa, que el gobierno se sabía, y así le comunicó a los dirigentes del fútbol argentino, que no querían más tener los derechos. Los derechos son de la AFA. La AFA le había vendido esos derechos al gobierno. Este gobierno no los quiere porque realmente los considera un gasto y no una inversión. Me parece que ahí está la explicación. A partir de esto es que los dirigentes del fútbol argentino, en esta negociación que entraron con el gobierno y en algún punto para algunos acorralados, emitieron ese comunicado que no firmaron todos, diciendo nosotros queremos tener nuevamente nuestros derechos. Pero no es la realidad. La realidad es que fueron inducidos, porque es el mismo gobierno que ya no quería más tenerlo como parte de su presupuesto. Discusión en la CGT, Víctor Hugo, a propósito de quién va a conducir la Confederación General del Trabajo a partir de agosto, que es cuando se va a realizar el plenario. A ver, ¿por qué digo discusión? Porque ustedes habrán escuchado que o habrán leído que se ratifica la propuesta de triunvirato. Bien, la propuesta de triunvirato es Juan Carlos Schmidt, de Dragado y Balizamiento, Héctor Daer, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, y Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio. Dentro de este esquema de la Confederación General del Trabajo, hay un esquema de gremios que son también muy importantes que están quedando afuera de esta discusión y que hoy no asistieron a la reunión de la CGT en el Sindicato de Peones de Taxi, que es el Movimiento de Acción Sindical Argentino, por ejemplo, que reúne y engloba a gremios muy fuertes como la Unión Ferroviaria, como los taxistas, como ESMATA, como Telefónicos, en fin, es un esquema de gremios realmente muy importante. Tampoco estuvieron Sergio Palazzo ni el Momo Venegas. ¿Qué dijo Héctor Daer respecto a esto? No podemos tener una conducción de 5 o 6 compañeros o una indeterminada cantidad de secretarios generales. Esto a propósito de, repetimos, la propuesta de la mayoría, que es que la CGT tenga un triunvirato que lo conduzca. Estamos hablando de una reunificación de la CGT. Recuerden que ahora en la Argentina hay 5 centrales sindicales: la CGT Alsina, que comanda Antonio Galó, la CGT Azopardo, que comanda Hugo Antonio Moyano, la CGT Azul y Blanca, que comanda Luis Barrio Nuevo, la CTA Autónoma,
que comanda Pablo Michele, a Central de Trabajadores de los Argentinos, que comanda Hugo Yasky. Son 5 las centrales, muy difícil para discutir en unidad de acción con el gobierno. Lo que se está haciendo entonces dentro de la CGT, corremos a la CTA del mapa, es discutir una reunificación y para esto un triunvirato. Los que quieren poner un cuarto integrante, que es el Massa o el esquema de Sergio Palazzo, parece, según el triunvirato, que no están teniendo lugar. Pero estuvo C5N, Víctor Hugo, ahí. En realidad tenemos un tape con las frases más importantes de quienes asistieron. La mesa ha sostenido la fórmula de un triunvirato para llevar como propuesta al Congreso de Obras Sanitarias el día 22. Y también estamos afinando la confección de un documento que dé cuenta de la difícil situación por la que atravesan los trabajadores y que vamos a poner a consideración en el plenario del día 5 de agosto en la calle Sopardo. Creo que lo más importante es poner la vista en lo que está sucediendo en el país. La unidad ya está, porque además sería una irresponsabilidad del movimiento obrero no unirse. Creo que la situación por la que están atravesando los trabajadores está a las claras, en conocimiento de todo el mundo. Y bueno, esta unidad va a hacer que los trabajadores recuperen todo el terreno perdido en estos tiempos, porque tenemos un gobierno que está mostrando capacidad para favorecer a un solo sector. ¿Acuña que va no. a idea de hacer un paro dialoguista o combativa? No, siempre hay que hablar, pero más que hablar, además de conversar y buscarle las propuestas para solucionar los problemas que tenemos. Entonces, si hablamos y hablamos y hablamos, pero no hay respuesta concreta para darle solución a los problemas de los trabajadores, vamos a seguir igual y peor. ¿Se sigue pensando la propuesta de un paro? No, eso sería una falta de respeto al Congreso, normalizador, adelantar medidas ahora que no corresponden. Ya hubo un triunvirato de la CGT, vos eras muy chiquito todavía, pero yo recuerdo incluso tenía una mujer entre sus integrantes, Susana Rueda, pero el triunvirato no funcionaba como tal. Termina habiendo un hombre más fuerte entre los tres que se devora, qué sé yo, de los tiempos de Napoleón, que los triunviratos tienen ese resultado. Hay alguien que está por encima de los otros dos y que finalmente es el que verdaderamente manda. Pero desde el punto de vista político les parecerá más correcto pensar en un triunvirato. Y sí, porque cuando se tiene que reunificar hay que contener a todos, Víctor Hugo. Y en este caso, Carlos Acuña por ahí es el menos conocido, pero hay dos personas, va a haber dos personas fuertes y efectivamente el triunvirato se termina ejerciendo como tal, que son Juan Carlos Schmidt, de Dragado y Balizamiento, es un nombre de Hugo Moyano, y Héctor Daer de Sanidad, que es además diputado nacional del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Van a publicar un documento, la CGT va a publicar un documento que va a ser, según dijeron en la reunión, crítico sobre la situación económica del país, que trate el tema de precios, tarifas y servicios públicos. Y esto me parece muy interesante. Se impone el documento porque hasta el momento los dirigentes gremiales han actuado con sabiduría y prudencia, es la frase que eligen los gremios de autopercibirse. Pero los trabajadores realmente lo están pasando muy mal. Sí. Iván, la historia del sindicalismo internacional y ni que hablar argentino es muy sofisticado, es muy complejo de entender, sobre todo cuando la relación es directamente con cuestiones políticas. Pero para que la gente pueda comprender hoy por qué estarían uniéndose, por qué en su momento tuvieron grandes divisiones. O sea, o por lo menos hoy que los lleva a tener algún punto en común para decidir nuevamente reorganizarse bajo una misma cúpula. Bueno, lo que había, el problema que había habido en su momento había sido la relación de Hugo Moyano, cuando se rompe el vínculo de Hugo Moyano con Cristina Fernández de Kirchner, ahí se separa y se nace la CGT a Sopardo, y la CGT Alsina que comandaba Antonio Caló, era una cuestión netamente política, y el caso de Luis Barrio Nuevo, que nunca estuvo muy enrolado en este sistema. Ahora lo que está pasando básicamente es lo que vemos todos. Siempre las divisiones son por razones políticas, es decir, cómo se adecuan a las exigencias de los gobiernos. Y muchísimas veces no son siquiera cuestiones ideológicas las que determinan la separación, sino de intereses, cómo trata el gobierno de turno a las obras sociales, qué ventajas le da, cómo va el tema de la caja.
por encima a veces de los intereses estrictamente de los trabajadores puede estar esto. Verdad es también que sin los sindicatos los trabajadores quedarían demasiado a expensas de circunstancias que solo desde lo colectivo pueden manejar. Vamos a hablar del clima que tenemos ahora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Hace frío, Víctor Hugo, pero ¿qué se viene? ¿Cómo le va, Javi Torrente? ¿Cómo va, Lu? Muy buenas tardes, Víctor Hugo también. Bueno, las condiciones meteorológicas no cambian. Todo lo que veníamos anunciando a lo largo de la semana se cumple. Es decir, tiempo frío a fresco con bastante nubosidad. Por momentos sol, no nos podemos quejar. Hoy a la tarde en la ciudad de Buenos Aires tuvimos sol y lo bueno que nada de lluvia en esta primera semana para los chicos en las vacaciones de invierno. Siguen las precipitaciones en forma de nieve, que esa también es buena noticia para el área cordillerana norte y central, norte de la Patagonia y central del país. Eso es lo que se prevé para las próximas horas y también la nieve llegará, aunque un poco débil y muy retrasada, a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Este año han tenido un déficit muy importante en cuanto a precipitaciones en general, no solamente en forma de nieve, sino también en forma de lluvia en todo el área, y esa es consecuencia también del fenómeno Niño que ya nos dejó y que estamos ahora en una fase neutral, esperando llegar a una fase niña, según dicen los climatólogos, a partir de agosto y hasta fin de año. Eso se traduce en sequía, falta de precipitación, al menos para la región central. Veamos cómo está la ciudad de Buenos Aires ahora y qué nos depara el tiempo para las próximas horas y días. 11 grados y medio ahora, con un cielo parcialmente nublado, un viento leve del sector norte, siempre prevaleciendo de ese sector con componente noreste por momentos, y las condiciones de humedad que están en torno al 61%. La noche se va a presentar fría, con temperaturas muy parejas en cuanto a las noches anteriores y con nubosidad variable. Viento leve del norte que es sostenido, mantenido a lo largo de toda la noche. Mañana va a aumentar su velocidad recién a partir de la tardecita, lo cual ya se transforma en viento moderado, acompañando también la nubosidad. Vamos a tener incremento de nubes y de viento. Eso va a hacer que lleguemos a los 15 grados, sí, pero rápidamente va a bajar la temperatura y mañana va a ser una noche también fría con un poco de sensación térmica. El fin de semana también el pronóstico se mantiene en que el sábado y el domingo tendremos viento, especialmente el domingo, aumentando ya con ráfagas del sector sur. Las temperaturas en torno a 16 grados el sábado, la máxima, y 14 el domingo, esa disminución a propósito por el tema del viento, que se va a sentir con un cielo mayormente nublado. No quita que algo de solcito por ahí en horas del mediodía, primeras horas de la tarde haya, pero muy tímido, se va a esconder. Y como también decíamos ayer, se mantiene la previsión de precipitación para lunes y martes. Así que la recomendación para los papás con los chicos de vacaciones, aprovechar el fin de semana a disfrutar del aire libre, aunque con un sol un poco escondido, porque el lunes y martes las lluvias estarán presentes en la ciudad y los alrededores. Bien acompañado por la música, Javier Torrente y todo lo que se refiere al tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Está ya Raúl Gámez, el presidente de Vélez más prestigioso de los últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 30 años por lo menos, un hombre que ha rectificado el rumbo en más de una ocasión en el club y que ha hecho de Vélez, junto con una historia dirigencial del club, uno de los elementos más dignos que se ha dado en el fútbol argentino. ¿Cuál es la actitud frente a la desaparición del fútbol para todos, a la Superliga, a lo que se está discutiendo, a la posición del gobierno dentro del fútbol? De todo esto vamos a estar hablando en minutos nada más, después de la pausa, con Raúl Gámez. Días de Black Julio en Somier Center. Este viernes, sábado y domingo, hasta 60% de descuento sin tope de devolución y 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas en colchones y somiers de todas las marcas. Además, envíos bonificados a todo el país. No te lo pierdas. Visítanos en nuestras sucursales, compra online o telefónicamente. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. La Universidad Blas Pascal presenta La carrera de tu vida. Educación a distancia de la UBP. Inscribite online, cursá desde tu casa, rendí exámenes en tu ciudad.
Llámanos desde todo el país o ingresá a www.vp.edu.ar. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos. Por eso, seguimos mejorando la alimentación de más bonaerenses, en especial de quienes más lo necesitan. Conoce más en gba.gov.ar/medidas sociales. Buenos Aires, provincia. Llegó la era del selfie a Mac. Sácate una selfie en los restaurantes McDonald's. Subila en Twitter usando el hashtag La Era del Selfie en Mac, @McDonald's de tu país, y participa con tu familia para ganar un viaje exclusivo al nuevo parque de diversiones de 20th Century Fox World en Malasia. La Era de Hielo, choque de mundos, solo en cines. Ricardo no se ríe del chiste malo de su suegro, se ríe de lo fácil que va a lavar el auto con su nueva hidrolavadora. Disfruta con tarjetas Cencosud 10% de descuento más 12 cuotas sin interés los martes en Easy. Pedila solo con tu DNI y úsala donde quieras. Tarjetas Cencosud. Todo por vos. El otro día llegué a casa y adivinen qué, no había luz. Y no lo puedo creer, se me acaba de cortar la luz en casa y encima vienen mis amigas. ¿Alguien me pasa una receta con rapiditas? Gracias, Elias Tejiano. Tu receta para cuando se corta la luz me salvó. Rapiditas Bimbo. Si tuviste un día difícil, come fácil. También te dio un poco alto el colesterol. Sí, no sé cómo voy a bajarlo. Perdóname, pero sí podés bajar el colesterol. Probá con Fito Chia Caps. Con ejercicio y dieta saludable, te ayuda a disminuir el colesterol malo hasta un 15%. Fito Chia Caps, un nuevo aliado para tu corazón. Busca, intenta en la ladera, no hay opciones claras. Aparece el jugador que todos esperábamos. Juega, toca, elige restaurante, lo pasa. Juega de primera, habilita a su compañero que elige la comida, remata ahí. Con Pedido Ya, pedir comida es un golazo. Descárgala. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Con la promo Comienzos Dolca, vos y un amigo pueden pasar año nuevo en New York. Choque los Dolca. O ver un partido en Barcelona. Choque los Dolca. O vos y 3 amigos pueden irse a esquiar a Ushuaia. Choque los Dolca. O a las playas de Río. Choque los Dolca. Entra en nescafedolca.com.ar. Elegí tu experiencia. Ingresá los datos de tu pack y participá. Estás a un Dolca de comenzar lo que querés. Todo comienza con un Nescafé. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Te ofrecemos un crédito al instante de hasta 1.500.000 pesos. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte condiciones en macro.com.ar. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabes a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Limpia y desinfecta tu casa con la misma velocidad que se ensucia, porque la nueva fórmula mejorada de Ayudín actúa 2 veces más rápido sobre las superficies, incluyendo madera y acero inoxidable. Ayudín, hermosamente fuerte. Soy maestra, que es mi gran pasión, me encanta. Después de mi tercer parto comencé a padecer incontinencia y me separé de lo que más quería, de mis alumnos. Un día me llega un video. Y ahí decidí resolverlo. Decidí probar Plenitud, la ropa interior descartable. Y la sentí muy bien. Volví porque me siento segura, pero la verdad que lo más lindo que recuperé fue el cariño de los chicos. Proba Plenitud y compartí lo que ganaste. Llegó la promo Era de Hielo de la familia Villa del Sur. Encontrá en las botellas de 2 litros y cuarto los stickers de todos los personajes y completa el álbum oficial. La Era de Hielo, choque de mundos, solo en cines. Está Raúl Gámez con nosotros. A mí me da mucho gusto presentarlo. Cuando relataba en la cabina de Vélez, siempre estaba allí abajo Gámez cuando no era presidente, cuando había bajado al llano en la institución. Y daba gusto ver cómo podía entrar en medio de todos los hinchas, que los de Vélez no son nada fáciles, y sentarse tranquilo con su nieto, sobrino, no sé quién era el menor que lo acompañaba, con su familia, y pasar una muy buena tarde respetado por todo el mundo. Y eso se lo ganó Raúl y siempre lo estamos mencionando. Pero no lo hemos invitado para elogiarlo, porque no, además lo abruma, como a toda persona. A mí me pasa una cosa muy particular. Cuando habla usted de Gámez, de Vélez, no tendría por qué empezar a hablar después de usted, porque nos pondera, nos lleva al mejor lugar. Pero Vélez ha sido una medida de la dignidad
del fútbol argentino. Yo siempre lo he mirado de esa manera. Y en este momento, ¿cómo se sitúa Vélez, Raúl? ¿Cómo pelea Vélez en este contexto bastante confuso que tiene el fútbol? Y muy difícil, ¿no? Realmente muy difícil porque no se sabe. Un día decimos una cosa, otro día otra. Después parece que hubiera gente que estuviera de grupín para que nos impulsemos y pidamos algo y por ahí no era bueno. De repente los cambios de pensamiento. Formar esto de la liga es un sueño que tengo hace muchos años. Pero no la Superliga, la liga, una cosa que era más, parecía el nombre hasta más sencillo. Porque era un cambio. Y nosotros hace muchos años que venimos pidiendo un cambio en AFA. Cambio del sistema que nos llevó a este desastre. Pues esto no es de ahora. Esto es como una empresa que un tipo la manejó y empezó a caerse económicamente, a tener malas decisiones y bueno, engañando a todos los socios, seguía comprometiéndose, pedía préstamos, complicaba más la situación y un día se destapó la olla. El caso de Grondona falleció, pero si no hubiera fallecido estaríamos en la misma situación, por la desprolijidad, por el sistema, o estaría preso, que sería lo que pasa con los otros que estaban cerca de él. ¿Cómo ayuda la Superliga o la buena liga? ¿Qué le trae al fútbol? ¿Cómo tendría que entender la gente esto? La gente tendría que entender que lo que estamos en busca, por lo menos los que pensamos como nosotros desde Vélez, que sea algo prolijo, una conducción con reglas de juego claras, con conseguir el mejor posibilidad económica, defender los intereses en la venta del producto como corresponde, los controles, las ligas todas de Europa, de todos lados donde está formada, tienen controles muy severos. Así los clubes no padecemos esto de que se van los dirigentes y dejan millones y millones de deuda y bueno, nadie paga las consecuencias. ¿Y qué equipos lo jugarían, Raúl? En la Superliga, ¿qué equipos lo jugarían? Bueno, los de la primera división. En este momento empezarían con 30 equipos. Porque, bueno, desafortunada medida esa de los 30 equipos en primera división. Yo en aquel momento dije que descendían 20, no subían 10. Y bueno, después es muy difícil coordinarlo, el producto es malo. Hay que encontrar alguna posibilidad en ese sentido. Es tan complejo todo que ese campeonato todos los dirigentes del fútbol argentino lo votaron a favor. Después ya se sabía que iba a ser un desastre porque era demasiado abundante tener 30 equipos en primera, pero fue avalado por todos. Pero no, hubo clubes como Vélez que yo no estaba en la comisión y se manifestaron enfrentando ese pensamiento. Ya había hecho un intento anterior de 40 equipos. Que propiciaba una locura. Sí, que era la reunión de la B Nacional y la primera. Ahora, en concreto, ¿qué se sabe? Porque vos le contás a la gente, ¿cuándo arranca el campeonato? No sé. ¿Cómo va a ser el torneo? La verdad que ya no me animo a decírselo porque tengo que decir y desdecirme todo el tiempo. ¿Cuántos ascensos va a haber? No lo sé. ¿Cuánto dinero le va a ingresar a los clubes? ¿Qué se sabe, bueno, Raúl? En principio, yo digo lo que más o menos me fui enterando, pero no lo que están diciendo muchos medios, ¿no? Que fueron lo que le comentaron algunos dirigentes. Es un campeonato de 30 equipos, largo. Estaban tratando de cambiarlo, de hacer 2 torneos cortos. 4 descensos, 2 ascensos, para producir eso de que dentro de 4 o 5 años esté con 22 equipos. ¿Cuándo empieza? No sé, porque unos dicen en la segunda semana de agosto, otros el fin de agosto. ¿Largo con 2 series de 15 o todos contra todos? No, en principio si fueran largos es todos contra todos y si son cortos hay que dividir en 2 zonas, que eso es negativo por ahí para los que tienen problemas de promedio, porque por ahí te toca una zona muy difícil, tenés problemas de promedio y estás condenado, porque los 4 o 5 se dividen, ¿no? Racing por un lado, Independiente por otro, Boca y River. Pero si te toca que los 4 que pasan a estar en tu zona son los que andan bien en el año... ¿Sabe lo que no me gusta a mí de los torneos de 2 zonas? Que un equipo se mata, gana el campeonato, que es muy exigente, de 15 equipos, pero después pierde la final y se desvanece todo lo que había hecho. Sí, queda igual como catalogado como campeón de clausura o la apertura, pero sí habría un campeón nacional. Raúl, ¿cuánta injerencia tuvo el gobierno para armar la comisión normalizadora? Yo creo que mucha habrá tenido, porque yo no participé, hay cosas que nosotros vemos de pasar de largo, ¿no?
Yo pido ayuda al gobierno, pero para otras cosas, no para que me impulse amigos, ni clubes, sociedades anónimas, ni nada de ese tipo. Sí que nos controle, que encuentre una posibilidad en la violencia, de que nos ayude, ya que él lo conoce bastante, el presidente argentino, por haber estado en Boca tantos años. Es una necesidad de los dirigentes no quieren las barras. No las necesitan, las tienen y las tienen que soportar porque dominan la zona, como pasa con otras cosas, ¿no?, en la vida. Así que yo no sé cuánta, pero debe haber tenido mucho que ver, ¿no?, con esto de llevar esta situación a este momento. Creo que la culpa mayor fue por culpa de los dirigentes que estamos en AFA. ¿Cuándo quiere usted que empiece el campeonato? ¿Cuándo quiere Vélez? ¿Qué fecha dice Vélez? Si no podemos, si no hay fútbol, no hay... Lo más pronto posible porque son muchos meses sin fútbol. Un único caso. Raúl, ¿cree que la gente que está mirando ahora, qué le puede decir sobre la gratuidad o no gratuidad? Sobre cuánto más va a pagar tal vez en el abono del cable, ¿cómo está eso? Bueno, en principio es un pensamiento mío. Yo no sé cómo va a quedar realizado, conformado eso. Pensamiento mío que, bueno, de acuerdo a lo también que vamos escuchando, el gobierno pide que sea hasta que se cumpla el periodo del contrato con la gratuidad. Nos parece bárbaro. Algunos comentan que hay posibilidad de sacar mucho más dinero haciendo una licitación. Yo no quiero comerme que venga una empresa como había antes, que sin licitación, porque dijimos que íbamos a cambiar. Y si no empezamos cambiando desde el inicio, estamos complicando. Es que además la licitación es más dinero, porque cuando las grandes empresas se rompen la cabeza para ganar, están tirando la verdadera base de lo que el fútbol vale, si no uno no lo sabe nunca. Sí, realmente debe haber empresas extranjeras que están interesadas en ese producto. Ese producto tiene un crecimiento bárbaro por medio de la telefonía, futuro. Hay que analizar bien lo que se